Bueno, nos metemos en nuestra próxima entrevista, como se los anunciábamos. Esta semana hemos estado noticiando sobre la situación de los incendios en el Amazonas. Ya van casi 20 días prácticamente de incendios forestales de gran envergadura. Estos hechos han causado, evidentemente, y han generado diversas repercusiones en todo el mundo. Ayer le dábamos cuenta que el presidente Jair Bolsonaro culpaba o responsabilizaba a organizaciones no gubernamentales como las responsables de estos incendios sin poder probarlo. Por otro lado, se han reclamado mejores y mayores políticas ambientales que están afectando evidentemente esta situación. Para entender un poco más sobre este tema, hemos invitado esta mañana a Eduardo Udinas, que es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social y experto en temas ambientales. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Bueno, lo primero es saber qué repercusiones tendrá esto desde el punto de vista medioambiental ante una tragedia realmente. Bien, para responder eso necesito hacer una advertencia insistiendo en que los incendios que en este momento están ocurriendo en la Amazonía ocupan también la Amazonía de Bolivia y de Perú, y además le siguen incendios en la ecorregión del Cerrado, que es en el centro de Brasil. Por lo tanto, estamos presenciando que el fuego devora no solamente el bosque tropical, sino otras áreas de enorme importancia. Entonces, ahí puedo sí responder que las consecuencias desde el punto de vista ecológico son dramáticas, catastróficas. Esto ocurre todos los años. En este momento es de mayor intensidad y hay una coincidencia. Pero allí donde el fuego quema el ambiente original, sea del cerrado o sea de la selva tropical, no queda nada. O sea, es devastador. Sí, yo he estado ahí varias veces, en la Amazonía de Perú, de Brasil y de Bolivia. Y en la estación seca, que es este momento, en los lugares del incendio, primero, es difícil caminar en el campo porque es peligroso, porque no sabe dónde queda o no brasas encendidas, puede haber enramada que ocultan pozos, etc. Hay mucho humo, es muy difícil respirar, y uno camina por esos paisajes y ve los troncos de los árboles humeando, ve toda la enramada, la vegetación densa reducida a cenizas, y cada pocos metros hay el cadáver de algún animal calcinado. Entonces es una situación espantosa. ¿Cuán grave es con respecto a lo que sucede otros años en esta etapa de seca? No, no es más grave. Es más, lo más grave está por venir. Estamos al inicio de la estación de quemas. Lo que sucede, aparentemente, es que un grupo de fazendeiros, hacendados brasileños del centro de la Amazonía, en el pueblo que se llamaba Nuevo Progreso, en una reacción contra el gobierno Bolsonaro, aún más a la derecha del gobierno Bolsonaro, reclamaban mayores libertades para ponerle fuego a la mata, como dicen ellos, para liberarla para la ganadería. Y decidieron coordinar los fuegos el 10 de agosto y nombraron ese día como el Día del Fuego, o Día do Fogo. Entonces lo que sucedió es que simultáneamente parecería comenzó la época de quemas para liberar tierras, más o menos coordinadamente en muchos lugares. A esto se unió una circunstancia climática, es que el humo llegó a Sao Paulo y a otras ciudades de la costa atlántica de Brasil. Entonces, mucha de esa gente que en las grandes ciudades brasileñas creen que la Amazonía es como en otro planeta, no le presta atención, repentinamente vieron de que lo que sucedía en su propio territorio los terminaba afectando. Es difícil ponerle la medida a esto, ¿no? Porque por un lado trascendieron imágenes que no eran de lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Como que hay una intencionalidad de castigarnos o de generar alarma con lo que está pasando. Y por otro lado tenemos al presidente de Brasil, que acusa a ONGs ambientalistas de ser las generadoras de esto como para desestabilizar su gobierno. Sí, vi las imágenes que hizo AFP de las imágenes que eran falsas, pero eran de incendios anteriores. Entonces, digamos, del punto de vista del mensaje... 2011. Falsas, pero no tanto, entonces. Claro, la imagen que transmite de la situación que allí se vive. Es de la situación que se vive. Bien podrían replicarse para la actualidad, más allá de que fueron viejas. Sí, perfectamente, perfectamente. También hay que tener una advertencia de que para un grupo importante de ganaderos y de agricultores, el fuego es la bendición.
porque ellos liberan así tierra para poder hacer sus cultivos o ingresar con el ganado. ¿Están habilitados para hacerlo o lo hacen en forma arbitraria? Bueno, eso es parte de la nebulosa de lo que sucede en Brasil, en Perú y en Bolivia, porque la deforestación está asociada a estas quemas, son como hermanas. Entonces, en muchos casos no hay permisos para seguir deforestando, pero hago el incendio en el terreno de al lado. Entonces, el fuego va como comiendo, como un Pac-Man, se va comiendo la floresta amazónica y una vez que ya se prendió fuego, eso es irrecuperable en décadas. Eso le quería preguntar. Esto que se está destruyendo, esto que estamos viendo en las imágenes, ¿en algún momento se revierte o es irrecuperable? No, porque quedan esos territorios asociados a la ganadería especialmente. Si yo quisiera recuperar la floresta nativa, los estudios que hay demostrarían que para tener algo parecido a esa floresta nativa tiene que pasar por lo menos 20 años. Entonces, las consecuencias son dramáticas especialmente para las áreas protegidas, parques nacionales que hay en la Amazonía, y también son dramáticas para los indígenas, porque el indígena vive en equilibrio con esa Amazonía. Entonces, como que tú le prendas fuego a su casa. Claro. O sea, ustedes están dando la noticia recién del Parque Posadas. Imaginen que el Parque Posadas es la Amazonía. Entonces llegan unos colonos recién llegados de otro lugar de Brasil y le prenden fuego a todo Parque Posadas para que se vaya la gente, los animales, las plantas. Y eso es lo que sucede. O sea, esa es la teoría, porque digo, se han especulado y muchas cosas con la razón de los incendios. Entonces, la teoría es esa más firme, que son los grandes hacendados que llevan estas prácticas casi que al límite y pasando al límite. No son teorías, está la evidencia. Es la evidencia. Más del 80% de los incendios en la última estación fueron en predios privados y más del 80% también están asociados a la expansión ganadera. El término gran hacendado depende del lugar, del sitio. En general yo creo que es más acertado decir que son colonos. Colonos asentados en esos lugares. Claro, que son nuevos y es todo un combo, porque ¿por qué van a la Amazonía? Porque el viejo ganadero que estaba en el centro de Brasil, que le pone fuego a los pastos para liberar pasturas más tiernas para su ganado, su predio es comprado por los sojeros en la expansión del cultivo de soja. Entonces este ganadero se muda a la Amazonía, donde la tierra es más barata, compra una mayor superficie y el modo que tiene para convertir la selva en sitio de ganadería es prenderle fuego. Ayer la ONU emitió un comunicado, una alerta, porque entre otras cosas habla de la posibilidad de afectación hasta el calentamiento global, ¿no? Sí, hay emisiones. Lo que sucedió ayer, les puedo actualizar algunas noticias que miré hoy a primera hora de la mañana, es que la situación es tan dramática, pero al gobierno de Bolsonaro, lo mismo ocurre en el gobierno de Bolivia, ¿no? Entonces esto, fíjate que desde los dos extremos ideológicos es la misma práctica. Desde el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que está padeciendo incendios, al de Bolsonaro. ¿Qué sucede? Ya conformaron un gabinete de crisis ayer en la tarde en Brasilia, que incluye al Ministerio de Defensa, al del Ambiente, al de Agricultura. ¿Por qué? Porque hubo declaraciones del presidente Macron y de otras potencias europeas que posiblemente en la próxima cumbre del G7 van a analizar el papel de Brasil. Entonces, el sector agroexportador... Ya lo acusó de colonialista por no tener en cuenta los países de la región. Los calificativos del hijo de Bolsonaro sobre Macron fueron tremendos. Sí, son tremendos. Tremendos. Bueno, el gobierno Bolsonaro tiene... Insultándolo prácticamente, ¿no? Cuando era candidato, él tenía una vieja teoría promovida por su canciller de que la Amazonía se la querían llevar los extranjeros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todo el sector del agronegocio tiene el temor de que esto termine en algún tipo de sanción comercial contra las agroexportaciones brasileñas. Entonces le pide a la ministra de Agricultura que reaccione. Pero lo que yo quisiera transmitirle a los televidentes es que todo está tan corrido en un extremo tan reaccionario que la ministra de Agricultura es llamada la dama del veneno por su firme y férrea apoyo a los agroquímicos, a los agrotóxicos. Ese es el apodo que tiene. Y el ministro del Ambiente, como lastimosamente está sucediendo en muchos países sudamericanos, es tener un ministro del Ambiente cuya tarea es no proteger el ambiente, que es lo que está sucediendo con el ministro Salle, que además tiene juicios pendientes, está siendo procesado. Es una situación
muy compleja desde el punto de vista político. ¿Qué sería lo ideal? Porque hablamos de incendios, en este caso son provocados, pero probablemente también es un proceso natural de esas zonas que en el periodo de seca se incendien con... No estos bosques. No estos bosques. No, los bosques del norte, por ejemplo, los que uno ve de las películas de Estados Unidos y Canadá, son bosques que naturalmente tienen que pasar por un incendio, por ejemplo, para liberar sus semillas, renovar la vegetación, etc. En el bosque tropical, en la Amazonía, no hay evidencia de eso. No se necesita. No, porque funciona distinto. Funciona distinto. Ahora, ¿qué sucede? Desde tiempos seguramente precoloniales, los grupos indígenas hacían su chacrita prendiendo fuego. Pero eso era una actividad tradicional de muy baja escala. Y controlada. Controlada además por limitaciones tecnológicas. Entonces ahí había una práctica agrícola, sobre todo, en equilibrio con la floresta. Y la floresta podía utilizar eso también para renovarse y aumentar su riqueza. Lo que estamos viendo ahora nosotros es una artificialización máxima. Claro, y a una escala que sí daña ese espacio tan importante para el mundo. Y en el Cerrado es la segunda región ecológica más grande de América Latina. Es enorme. Y al ritmo que vamos va a desaparecer en esta generación, toda artificializada. Brasil ya padeció eso a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, cuando el segundo bosque tropical más grande del continente, que era la Mata Atlántica, desapareció. ¿Por qué desapareció? Sobre todo por el cultivo de café. Entonces estamos repitiendo una historia donde una demanda de exportación genera una transformación territorial y ecológica en América del Sur a escala continental. ¿Qué se requeriría para acompañar la vida productiva del país, pero protegiendo esta zona y su importancia ecológica? Bueno, en el anterior gobierno, sobre todo en la primera administración del gobierno Lula, había un sistema de monitoreo más efectivo que lo que parece que va a suceder ahora, porque el gobierno Bolsonaro también está diciendo de que va a reformar todo el seguimiento satelital de las quemas. Había un combate a la tala ilegal, a estos incendios ilegales, y además había una persecución al tráfico ilegal de madera que también está asociada a esto. Y ellos lograron reducir la tasa de deforestación anual. Lo lograron hacer. Esto se ha desbocado ahora con el gobierno Bolsonaro. Entonces, eso son como medidas de emergencia, para que el paciente no se me muera. Las medidas de fondo pasan por repensar las estrategias agropecuarias del continente. Porque si el continente sigue enfocado en la idea de vender monocultivos, por ejemplo soja, para China y otros países, son tantos chinos, que no hay continente que eso lo soporte. Eduardo, ¿cómo puede repercutir esto en Uruguay? ¿Cómo nos puede repercutir a nosotros esto que está pasando? Porque tal vez muchas veces pensamos, bueno, está lejos. Sí. ¿Qué afectación podemos tener en Uruguay? Yo tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál querés primero? Bueno, primero las buenas. Bueno, buenas noticias. Primero las malas. No, siempre primero las buenas. Yo creo que esto es sano porque obliga a pensarnos que nosotros somos parte de esta América del Sur. Nos interpela. Nos interpela que estamos de alguna manera ecológicamente ligados a lo que allí sucede. Porque la tasa de deforestación en la Amazonía, hay creciente evidencia que, por ejemplo, afecta directamente el régimen de lluvias en la Cuenca del Plata. Entonces, esas son cuestiones que tenemos que mirar, porque muchas veces pasamos de lo que sucede en el barrio a la crisis en Londres, en París o en Washington, y nos salteamos nuestro contexto sudamericano. O sea que muchas de las lluvias o del ciclo de lluvias en esta región, en nuestro país, dependen mucho de lo que pasa en la Amazonas. Sí, hay creciente evidencia de que eso es así. ¿Y la mala? La mala noticia es que yo creo que una parte importante de nuestros actores políticos no entienden esto. Ayer escuchaba declaraciones del ministro Benech diciendo Uruguay está en el sentido opuesto porque planta árboles y no los quema. Cuando el ministro Benech dice eso, demuestra que no está entendiendo el fondo del asunto, porque las selvas no se plantan. Lo que se planta es pino y eucalipto para la plantación forestal, pero una selva no se planta. Y nosotros tenemos problemas serios con nuestra Amazonía, entre comillas, que son nuestros montes nativos. Entonces, si yo voy a 2 cuadras de mi casa y encuentro que la parrillada sigue con el tala,
el espinillo, el molle, etcétera, algo está pasando con el monte nativo. Entonces, esas son nuestras Amazonías. Nuestra gran Amazonía, por ejemplo, la horqueta del Queguay grande y el Queguay chico, eso es lo que hay que proteger. Si no tenemos unas políticas de protecciones más efectivas, Uruguay se queda sin sus Amazonías. Y Uruguay está en el fondo de la tabla. Tenemos menos del 1% de nuestras áreas protegidas de un punto de vista ecológico. Estamos en el fondo de la tabla, posiblemente en el mundo. Y cada vez que prendemos la parrilla para hacer el asado no nos damos cuenta de eso. No. Ahí va el tala, ahí va el espinillo. No, y además un discurso, por ejemplo, del sector agropecuario, también de nuestras autoridades, que es parecido al de la ministra esta de Bolsonaro, porque acá han dicho, por ejemplo, que los agroquímicos como el glifosato es como la aspirina. Entonces, insistir en eso también debilita el entramado de exigencias ambientales. Ya tenemos que cerrar, pero quisiera un último mensaje porque yo lo intentaba esbozar al inicio de esta entrevista. Veo como un mea culpa de la gente común y corriente, como uno, capaz que no entiende demasiado, que capaz que hago uso y abuso del plástico, por ejemplo, y después me pongo imágenes y digo, el mundo se acaba, qué horrible, Sí. ¿no? Genera una cosa, y por otro lado tenemos unas autoridades a nivel global que no son conscientes o que aprovechan esta oportunidad para generar otras cosas que van más allá de cuidar este espacio tan importante para todo el mundo, no solo para quienes vivimos cerca de ese lugar. ¿Cuál es el punto medio que deberíamos tomar los ciudadanos? El punto medio para mí es que tiene que tomarse el tema ambiental como se toma el tema de salud pública. O sea, las cuestiones de la salud y la calidad de vida ya son inseparables de las cuestiones ambientales. Esas cuestiones ambientales van de cuán sucia esté la ciudad, a la calidad del agua que tomamos, pero también a la calidad de los alimentos que hacen nuestro almuerzo, nuestra cena. Entonces, el punto medio comienza por exigir que haya normas y que esas normas sean efectivamente controladas. Y cada uno puede hacer eso desde su lugar. O sea, no hay por qué ir a defender con un chaleco contra incendio, estar allí apagando llamas en la Amazonía, porque tenemos nuestros propios incendios aquí en casa. Gracias, Eduardo, por habernos acompañado esta mañana, por todos estos conceptos. Gracias a ustedes. Muy bien. Cerramos la nota por acá y nos vamos derecho a la tanda. Bueno, muy bien, chicos.